Gracias, pastor. Bueno, es un privilegio estar aquí. A mi edad es un honor estar en cualquier lugar. Y qué contento estoy de verlos a todos ustedes aquí. Espero que haya venido con una disposición de corazón de aprender algo. Y no únicamente aprender algo, practicar lo que aprende. En nuestras iglesias tenemos muchos oidores, pero pocos hacedores. Y necesitamos hacedores, gente que viva la palabra de Dios y que puedan crecer cada día en la gracia salvadora que es en Cristo Jesús. En esta noche yo quiero hablarles acerca del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Esto es uno de los fundamentos muy grandes en nuestra fe. Quiero que busque su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer solamente 3 versículos. Si pueden ponerse en pie, por favor. Vamos a leer los primeros 3 versículos juntos. 1 Corintios 15, los versículos 1 al 3. Cuando lo tengan, digan amén. Aquí se puede decir amén, ¿verdad, pastor? ¿Ah? En algunos sitios no se puede decir amén. No sé. Los pastores como que no les gusta. Si Dios toca su corazón, usted quiere decir amén, diga amén. Valiente al predicador. 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Leamos el 4, amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Señor, todos los que estamos aquí, que conocemos a Jesucristo, que hemos sido beneficiados de la obra de la salvación, estamos bien agradecidos de que en tu misericordia tú nos traíste el Evangelio. Y Señor, ayúdanos a reconocer que hay mucha gente que hasta el día de hoy no han conocido el Evangelio. Danos el poder y danos la determinación de compartir con ellos las buenas nuevas para que con nosotros puedan también gozarse de esta eterna y bendita salvación que hemos recibido. Pedimos tu bendición y dirección. También oro por el hermano que va a predicar el próximo mensaje, que tú lo llenes del Espíritu Santo y lo uses poderosamente. Guíanos en tu palabra, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Hay varias cosas que quiero hablar acerca del Evangelio y no quiero tomar mucho tiempo porque el doctor Kevin Wen vendrá a predicarnos después y siempre es una bendición escucharlo. Primero quiero que vea la definición del Evangelio. En estos versículos se da una tremenda definición del Evangelio. En primer lugar, el Evangelio es definido como un mensaje, un mensaje. Pablo dijo, el Evangelio que os he predicado. Ese mensaje fue el que trastornó la vida de Pablo, de un perseguidor a un predicador. Ese Evangelio fue el que Pablo llevó por el mundo entero y leí un libro acerca de la vida de Pablo donde decía, el autor decía que Pablo tuvo un ministerio de 35 años y durante ese periodo de tiempo él estableció 83 iglesias en Asia Menor, en Asia y en Europa. Pablo está convencido del Evangelio, que era el mensaje que había que predicar. Si algo hay que predicar hoy en día es el Evangelio. Me da coraje cuando oigo los predicadores radiales hablando de tanta basura y no hablan del Evangelio de Cristo.
La gente necesita oír el evangelio de Cristo. La gente no van a ser salva si no oyen el evangelio de Cristo. Note, aquí se nos define el evangelio no únicamente como un mensaje, pero también se nos define el evangelio como una cosa que se recibe. 1 Corintios 15:1, el evangelio que habéis recibido. Para que una persona sea salva, tiene que recibir el evangelio. Tiene que aceptarlo en su corazón. Tiene que pedirle a Cristo que venga a su corazón para ser salvo. El evangelio es definido como una cosa en la cual se persevera, en el cual también perseveráis. Qué bendición ver a gente perseverando en el evangelio. Pero qué tristeza ver a gente que una vez estaban en el evangelio y hoy no están. Se olvidaron del evangelio, se apartaron del evangelio, se fueron del evangelio. Pero qué bendición por aquellos que perseveran el evangelio. En cuarto lugar, el evangelio es definido como una cosa que salva. Si no creísteis en vano por el cual sois salvos. Y qué bendición cuando una persona cree en el evangelio y es salva. Tuvo una señora que vino de Colombia a Puerto Rico. Ella nunca había visitado una iglesia evangélica en su vida. Y alguien la trajo a nuestra iglesia. Y ella se enojó grandemente con el mensaje que oyó, porque todo lo que se dijo en el mensaje contradecía lo que ella había practicado toda su vida. Pero qué bendición cuando ella se dio cuenta de su necesidad, cayó de rodillas, le pidió a Cristo que la salvara y la transformara. Dios hizo la obra en ella y su vida fue cambiada totalmente. Y me dijo a mí, ay pastor, yo estaba tan ignorante de la verdad del evangelio. Y qué bendición que pude oír el evangelio y el Espíritu Santo me convenció de mi necesidad y fui salva. El evangelio es definido también como una cosa que se enseña. Porque primeramente os he enseñado. Hay que enseñar el evangelio. Hay que enseñar el evangelio a los niños. No le mete el evangelio por las narices a los niños. No trate de que su hijo o su hija sea salvo a la fuerza. Ese no es el propósito del evangelio. Pero sí hay que dar el evangelio a los niños. En esos niños está el futuro de la obra del Señor. Y hay que ganar a los niños para Cristo. D.L. Moody comenzó su ministerio hablándole a niños. Y en una ocasión consiguió 7 muchachitos harapientos, mocosos, sucios, descalzos. Y él pertenecía a una iglesia de la alta sociedad. Y entonces cuando trajo esos 7 niños sucios, harapientos, mocosos, los puso en la primera línea. Y vino un diácono y le dijo, quite esos niños de aquí. No pueden estar aquí. Lléveselos abajo allá, donde está la calefacción. Y allá puede enseñarle. Así que Moody se llevó esos 7 muchachitos, los llevó abajo, los sentó, le explicó el evangelio, los ganó para Cristo, los instruyó. ¿Y sabe lo que pasó? Los 7 muchachitos llegaron a ser grandes figuras en la historia de la nación de los Estados Unidos. Uno de ellos llegó a ser el secretario de Estado de Estados Unidos. Otro llegó a ser secretario de la Marina. Otro fue el fundador de la compañía RCA, que ha sido una de las grandes compañías aquí en Estados Unidos. Los 7 de ellos, aquellos 7 mocosos sucios, que parecía que no iban a lograr nada, todos ellos fueron salvos, transformados y cambiados por la obra del Espíritu Santo y llegaron a ser grandes figuras para la obra del Señor. No desprecie a los niños. Jesucristo dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Mire, el evangelio es definido como un mensaje centralizado en Cristo. Esto es lo que nos dicen los versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio habla de la vida de Cristo. El Evangelio habla de la muerte de Cristo. El Evangelio habla de la sepultura de Cristo. El Evangelio habla de la resurrección de Cristo. Sean dadas gracias al Señor por el Evangelio. Mire, en la Biblia hay ciertas descripciones del Evangelio que quiero mencionarles. En primer lugar, el Evangelio en Romanos capítulo 1, versículo 16, es descrito como una cosa poderosa. Una cosa poderosa. Yo creo que no hay otro mensaje más poderoso en el mundo que el mensaje del Evangelio. No hay un mensaje tan poderoso que pueda cambiar vidas, que pueda cambiar pueblos, naciones. El Evangelio es poderoso. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El poder del Evangelio no es en la habilidad de los comunicadores. El poder del Evangelio es del poder que viene de lo alto. Dios lo trae y Dios lo usa. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, el Evangelio es descrito como glorioso. Glorioso, así como también en 1 de Timoteo 1:11. El Evangelio es glorioso. Pensar que a través del Evangelio un individuo que está metido en las drogas puede ser transformado, cambiado y llegado a ser un gran predicador. El Evangelio es glorioso. Hechos capítulo 20, versículo 24 nos dice que el Evangelio es de gracia y por gracia. Eso quiere decir que no merecemos recibir el Evangelio. ¿Sabe lo que usted y yo merecemos? Castigo eterno. Eso es lo que merecemos. Pero por la gracia de Dios, Él en su amor y en su misericordia permitió que Jesucristo viniese, muriese, diese su vida, derramase su sangre para lograr la eterna salvación que tenemos en Él. Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice que el Evangelio no es según hombres. Esto no lo inventó la iglesia. Ninguna jerarquía eclesiástica se reunió para planear el Evangelio. No, el Evangelio no es según hombres. El Evangelio es según Dios. Efesios capítulo 6, versículo 19, llama al Evangelio algo misterioso. Cuando la Biblia habla de misterio, quiere decir algo que no se conocía, pero que de pronto, en alguna forma, se dio a conocer. Si es que el Evangelio era una cosa misteriosa, Dios lo trajo en una forma especial. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 nos dice que el Evangelio es eterno. Eterno. Eso quiere decir, mire, la única cosa de la tierra ahora que pasará del factor tiempo al factor eterno es el Evangelio que predicamos ahora mismo. Nada más, no hay otra cosa. El Evangelio es eterno. No tiene fin, no se acabará. Seguirá vibrante a través de las edades del factor tiempo y a través de las edades del factor eterno. El Evangelio es eterno. Mire algunos beneficios que el Evangelio produce. Y si la gente entendiese cabalmente los beneficios que el Evangelio produce, la gente se entregaría a Cristo. Pero la gente no quiere comprenderlo. Hechos capítulo 13, versículo 28, dice que el Evangelio produce perdón de pecados. Vaya a Hechos capítulo 13 y el versículo 38. Hechos capítulo 13 y el versículo número 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, cuando dice de él se refiere a Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Ese es el deseo del hombre, que tenga el perdón de pecados. Mucha gente está tratando de buscar perdón de pecados de acuerdo a lo que creen es conveniente, de acuerdo a lo que creen religiosamente.
Pero el perdón de pecado no se puede conseguir por nada ni nadie, sino únicamente en y a través de el Señor Jesucristo. Si una persona quiere el perdón de sus pecados, esa persona tiene que venir al Señor Jesucristo. El Evangelio produce perdón de pecados. El Evangelio produce paz. Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6 y el versículo número 15. Dice la palabra del Señor: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. La necesidad más grande hoy en día en el mundo es que la gente tenga paz. La gente no tiene paz por causa del pecado. La gente no tiene paz por estar metido en cosas contrarias a la palabra de Dios. La gente no tiene paz por estar alejado de Dios. La gente no tiene paz por estar buscando las cosas de abajo en vez de las cosas de arriba. El Evangelio produce paz. El Evangelio produce una nueva relación con Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es una nueva relación con Dios. No la teníamos antes. No todos los hombres son hijos de Dios. Por supuesto, en la época de Navidad y en la época de la Semana Santa, usted lo oye en la radio, en la televisión, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia no enseña eso. Todos somos creación de Dios, pero únicamente aquellos que han experimentado la obra regeneradora de salvación en su vida, cuyos nombres fueron inscritos en el libro de la vida. A esos, y únicamente a esos, es que se le ha dado el privilegio, el honor, el derecho de ser hechos hijos de Dios en y a través del Señor Jesucristo. Mire, el Evangelio produce confraternidad con otros creyentes. Ahí es donde viene la iglesia. Y qué bendición ser parte de la iglesia. El Evangelio produce confraternidad con otros creyentes. Mire Filipenses capítulo 1, versículo 5, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y qué bendición la comunión del Evangelio en la iglesia. No hay nada mejor que eso. Mire, si usted va a hacer algo que perdure a través de las edades, hágalo por la iglesia. No gaste sus talentos en asociaciones y clubes que no van a producir nada eternamente. Hágalo por una agencia que va a durar a través de la eternidad. Y esa agencia es la iglesia local. Trabaje para la iglesia. El Evangelio produce confraternidad. Hermanos de diferentes países, de diferentes lenguajes, de diferentes costumbres, se asocian los unos con los otros por causa del Evangelio. Y mire, el Evangelio garantiza la vida eterna. Jesucristo dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Todo aquel que en él cree recibe vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Entre paréntesis, mire, en la Biblia la vida eterna nunca es presentada como una cosa futurística. En la Biblia la vida eterna siempre es presentada como una cosa de ahora. Eso quiere decir que si usted muere sin la vida eterna, jamás la tendrá. Usted tiene que tenerla ahora. Tiene que estar seguro que hubo un momento cuando usted la recibió y vino a ser parte de su vida. Y eso está en usted. Esa garantía nos la da el Señor en su santa y bendita palabra. El Evangelio nos da la esperanza más segura. Oiga lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Efesios capítulo 4 y el versículo número 4. Dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos esperanza. Hay mucha gente que vive sin esperanza.
Están desesperados. Por eso se meten a las drogas. Por eso se meten a las bebidas alcohólicas. Por eso se meten cuanta cosa les parece tratando de buscar el bienestar personal, pero únicamente cuando vienen al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo hace la obra de regeneración en ellos, le imparte esa seguridad de esperanza. Oiga lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, por favor. 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo número 3. Pedro escribió aquí y dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Eso es lo que hace que tengamos una esperanza viva. El hecho de que Jesucristo está vivo en este momento. Esa seguridad viene en y a través del Evangelio de Cristo. Pero sabe que el Evangelio tiene unos requisitos que Dios puso en la Biblia. Y cualquier persona que quiera beneficiarse de los beneficios del Evangelio tiene que cumplir con esos requisitos. Para beneficiarse del Evangelio hay que arrepentirse de pecado. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Es una tristeza tener que decir que hoy en día no se predica mucho acerca de el arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed el Evangelio. Para beneficiarse del Evangelio hay que arrepentirse del pecado. Para beneficiarse del Evangelio hay que convertirse al Evangelio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3 y el versículo número 19. Dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Convertíos, eso es darse. Cuando yo me casé con mi novia, hace más de 48 años, yo me convertí a ella. Eso fue lo que hice. Y ella me dio esta sortija. Lo siento, chicas, ya me cogieron. Y esa sortija ha estado ahí todo el tiempo. Yo me convertí a ella y ella se convirtió a mí. Hicimos una pareja. Y para que usted pueda beneficiarse del Evangelio, usted tiene que convertirse a Jesucristo. Pegarse a Jesucristo. Unirse a Jesucristo. Estar en Jesucristo. Para beneficiarse del Evangelio hay que hacer 3 cosas con el Señor Jesucristo. Hechos 16, 31 dice que hay que creer. Pablo le dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer es una cosa que todo el mundo puede hacer. Los niños pueden creer, los ancianos pueden creer, los jóvenes pueden creer. Todo el mundo puede creer. Segundo lugar, hay que aceptar al Señor Jesucristo, aceptarlo personalmente. Y hay que someterse al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Someterse al Señor Jesucristo. Así que para beneficiarse del Evangelio hay que hacer 3 cosas con el Señor Jesucristo. Hay que creer en Él, hay que aceptarle y hay que someterse a Él. Mire, una cosa más y con esto termino porque quiero que el hermano tenga todo el tiempo necesario. Para beneficiarse del Evangelio hay que reaccionar al Evangelio lo más pronto posible. Esto es una cosa que no se puede dejar para más tarde. Alguna gente dice: no, yo tengo que pensarlo un poquito.
Lo voy a dejar un poquito para más tarde. Y más tarde viene y se pasó el tiempo. Aquí en Estados Unidos había un predicador llamado Jack Wilson. Yo seguro usted oyó de él. Él fue el que estableció el ministerio Palabras de Vida. Y él iba por toda la nación predicando en teatros, en auditorios, a los jóvenes. Fue a Los Ángeles y alquiló un teatro. Y mandó a hacer una publicidad tremenda y el teatro se llenó completamente cada noche. Cientos y cientos de jóvenes pasaron al frente a recibir a Cristo como Señor y Salvador. En uno de los cultos, en la última línea de arriba del segundo piso, habían dos jóvenes sentados. Y el Espíritu Santo le habló a uno de ellos. Y él cogió un sobre y le escribió a su amigo: yo me voy a entregar a Cristo ahora. ¿Y tú? El amigo cogió un sobre y escribió: yo no lo hago ahora, lo haré después. El que escribió que iba a aceptar al Señor Jesucristo salió del asiento, bajó abajo, alguien le habló de Cristo y fue salvo. Mientras tanto, su amigo se fue y no tenía cómo regresar. Así que estaba hablando con el consejero y ahora yo no sé cómo voy a regresar a mi casa. Así que viene el doctor Jack Wilson y le dijo: ¿qué es lo que pasa? Este joven aceptó a Cristo y su amigo se fue. Y él le dijo: pues mira, yo alquilé un vehículo, coge este vehículo y llévalo a su casa. Salieron del aparcamiento del lugar donde estaba, entraron en una de las avenidas principales y no habían viajado más de 5 millas cuando de pronto encuentran un tremendo accidente. Allí estaba el auto con las 4 llantas para arriba. La policía estaba investigando a ver si había alguien adentro y vieron a alguien. Lo sacaron para afuera. Estaba muerto. Comenzaron a buscar una identificación y sacaron un sobre que decía: yo no lo hago ahora, lo haré más tarde. Y el más tarde nunca llegó. Mira, si estás aquí y no te has convertido a Cristo, no lo dejes para mañana. No lo dejes para más tarde. Este asunto de la salvación es una cosa de ahora. Gracias sean dadas al Señor por el Evangelio. Vamos a serle fiel al Señor. Vamos a serle fiel al Evangelio. Vamos a vivir el Evangelio. Vamos a proclamar el Evangelio. Vamos a anunciar el Evangelio. Vamos a esperar que Dios haga grandes cosas a través del Evangelio. El Señor nos ayude a ser fiel en la comunicación del Evangelio. Gracias, Señor.